Ya estamos de regreso con más de la señal de D-News para América Latina. Qué gusto saber que usted está al otro lado de esta pantalla. Retomamos el contacto con Ecuador. Teo Pozo tiene detalles. Adelante, Teo. Sí, Andy, retomamos el contacto acá desde Ecuador. Como habíamos manifestado, nos acompaña Pablo Játiva, abogado y máster en política internacional, para consultarle lo que ha acontecido, ¿no?, en los últimos días y esta ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Ya hablábamos de las repercusiones, Pablo, nuevamente. Gracias. ¿Y qué es lo que se puede venir para nuestro país con lo ocurrido? Sí, buenas tardes, gracias por la entrevista. La primera consecuencia es de carácter político, ¿no? Un daño irreparable, muy grave a la reputación del país. ¿En qué nos afecta esto directamente? En cuanto a la atracción de inversiones y a cómo el Ecuador se proyecta en el mundo. Se proyecta como un país poco amigable, un país que no respete el derecho internacional, y eso como primera consecuencia es bastante grave y debería preocuparnos. Aparte de eso, dependiendo cuánto México quiere escalar en el conflicto, puede solicitar sanciones económicas como el bloqueo de ciertos productos nacionales o afectar también la capacidad de crédito del Ecuador en los organismos internacionales como el FMI. Es incierto hasta dónde México quiere llegar, pero esas son posibilidades abiertas luego de que Ecuador ha violado flagrantemente el derecho internacional. Seguíamos muy atentamente, ¿no?, esta reunión emergente que se desarrolla en la OEA. ¿Qué criterio nos merece, entre comillas, la defensa que expresó el viceministro de Relaciones Exteriores del país? Yo creo que aún es necesario que el Ecuador reconozca la falta ante la comunidad internacional, porque es evidente que violentar una embajada de forma armada, como lo hizo el país, está sancionado, y que tenemos prácticamente a toda la comunidad internacional en contra, incluidos los Estados Unidos de América, la Unión Europea. Entonces, una situación muy compleja en la que, si no hay un reconocimiento por parte de Ecuador de su falta, va a ser muy difícil normalizar las relaciones. La defensa del viceministro ha sido mantener el discurso de que queríamos atrapar a un sentenciado por corrupción y por lo tanto nos fuimos contra el derecho internacional, algo que no termina realmente de responder la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué cruzaron esa línea? ¿Por qué no fueron más estratégicos en cuanto a cómo iban a realizar esa detención? Había opciones, sin embargo, nada de eso se ha explicado y más bien el tono ha sido de confrontación. La sesión de hoy en la OEA fue probablemente la más suave. El día de mañana va a ser la sesión más complicada porque intervendrá México, intervendrá Colombia, que tienen una línea discursiva mucho más dura contra Ecuador. Y el tema, obviamente, de lo que se puede venir en relación a esto, a sanciones económicas, como tú lo expresabas, Pablo. ¿Hay antecedentes reales y ciertos de sanciones aquí en el continente, en el contexto latinoamericano? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en el contexto latinoamericano y americano, para ampliarle un poco más, las sanciones reales más duras han sido las presentadas contra Cuba, un bloqueo que se mantiene más de 60 años. Venezuela tuvo ciertos bloqueos económicos que le complicaron mucho en los últimos 10 años. Sin embargo, ha habido casos también en el que ha sido muy difícil llegar a sanciones reales, como fue el caso de Colombia contra Ecuador por el tema del bombardeo de Angostura, ¿no? Entonces, en la teoría sí puede haber muchas sanciones, en la práctica depende mucho de la habilidad política, de la capacidad diplomática de cada estado para llegar a que se concreten esas sanciones. Por eso yo decía, es incierto, pero hay la posibilidad de que nos sancionen, y en este momento el daño es reputacional y eso es grave. ¿Y cómo se recupera esa reputación? Van dos preguntas en una. Y además, ¿cómo se recuperan las relaciones con México, ¿no?, a nivel diplomático, tú que eres el experto? Yo creo que es necesario que el Ecuador haga un acto de reconocimiento de la falta que cometió frente a la norma internacional. Algo así lo hizo hábilmente el presidente Uribe después de bombardear Angostura, un caso que fue mucho más complejo. Se bombardeó un país amigo, hubo muertos, hubo gente que aparentemente no era guerrillera que fue asesinada en esa incursión militar, y sin embargo Colombia no tuvo ninguna sanción. ¿Cuál fue la habilidad de Álvaro Uribe? Pues reconocer que hubo efectivamente ciertas falencias en cuanto a respetar el derecho internacional, levantarse, darle la mano a Correa y tratar de bajar la tensión. Creo que el peor error que puede cometer Ecuador en este punto es tratar de confrontar con México en distintos espacios de la discusión de la comunidad internacional. Creo que ahí se deben reconocer ciertas cosas, sin dejar de decir también que hubo excesos de López Obrador en sus discursos, que efectivamente el asilo no debía ser otorgado, pero al final la conclusión es que nada de esto justifique el atropello a la embajada. Entonces, el reconocimiento de esa falta creo que es el primer gran paso que debería dar el país para poder normalizar sus relaciones, no solo con México, sino con toda Latinoamérica, porque ya es un tema en el que la región expresa su preocupación.
Perfecto. También hay que manifestar que el discurso del Estado ecuatoriano como tal, ya no solo de sus autoridades en cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino del gobierno como país, asevera que esta conmoción que estamos viviendo o este conflicto interno nunca antes visto ha propiciado estas acciones, ¿no? Que se tratan de maniobras excepcionales, se entiende que no se van a volver a repetir, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se hace para que este discurso pueda calar en realidad, ¿no? Para que el resto de naciones entiendan el contexto que vive Ecuador? Sí, yo creo que eso más bien se demuestra en el día a día del ejercicio de la política internacional. A la interna, en la política nacional, se puede entender el discurso, ¿no? Claro, había que atrapar a Glass, López Obrador ofendió al país, lo cual es un hecho. Sin embargo, en el escenario internacional tenemos todo en contra, no hay un solo país que esté respaldando la postura ecuatoriana, entonces hay que reconocer el error. Creo que sin dar ese primer paso va a ser muy difícil que se normalice la situación y creo que lo más maduro y políticamente correcto que puede hacer el Estado ecuatoriano es empezar a reconocer que efectivamente lo de la embajada fue un exceso y que había otros mecanismos para hacerlos. Las relaciones bilaterales México-Ecuador se van a ver afectadas en la realidad, en la práctica para los ciudadanos. Bueno, ahora está la medida de ir a hacer los trámites consulares, ¿no? En Chile, en Perú, pero se pueden ver afectadas estas relaciones en algo más, en temas comerciales. Efectivamente, todo depende cuánto México quiera escalar en el conflicto. Ya en este momento hay una tensión bastante alta. Se supone que los organismos internacionales como la OEA son justamente para intentar modular esa tensión, ¿no? Para buscar un punto medio en el que se pueda mejorar la relación. Sin embargo, depende hasta dónde México quiere escalar. También hay que mencionar que el gobierno de López Obrador está por terminar y esto puede jugar a favor de Ecuador. Puede que el nuevo gobierno no venga con un discurso, con una postura tan dura. Puede que su prioridad no sea seguir atacando al Ecuador en organismos internacionales, pero al final estas son especulaciones, habrá que ver cómo transcurre el conflicto. Gracias, Pablo, ha sido muy amable por estos minutos. Gracias a ustedes por la entrevista. Estaba Pablo Játiva con nosotros, experto en todo lo que es la política internacional, así es que nos queda más claro el panorama de lo que puede ocurrir, tanto en temas de sanción y por supuesto para encontrar una solución al conflicto, desde luego en la vía diplomática. Vamos a regresar contigo, Andy, desde Ecuador, por supuesto, tú tienes más. Teo Pozo, muchísimas gracias por este contacto. Así está la situación en Ecuador. Vamos a seguir esto de cerca.